Bien, estimados amigos, he preparado este video con la finalidad de poder hacer una explicación rápida de los aspectos que estamos trabajando en este momento para fines de poder activar la labor que vienen desarrollando ustedes con una manera tan oportuna y con tanto ahínco. Mis felicitaciones a todos. Bien, en esta breve presentación vamos a ver una parte de premisas. Voy a hablar un poco más del artículo tipo caso y a su vez también voy a ver, precisar algunas ideas sobre el monitoreo de la ejecución de la obra en cuanto se refiere a avances de producción, riesgos y decisiones. Y finalmente algunas recomendaciones. Muy bien, en cuanto a las premisas se refiere, estimados amigos, con el curso que estamos haciendo con ustedes, hemos visto claramente cómo muchos proyectos que se dan en el país representan una evidencia objetiva de la falta del manejo y la gestión de los riesgos y sobre todo la falta de unas decisiones adecuadas en las obras públicas y privadas. Este ejemplo de la publicación que hace Ojo Público es muy lamentable que ocurrió durante la pandemia. Claramente se ve el título, ¿no? Dice, y claramente dice, no, regiones gastaron 1.900 millones de soles en 14 hospitales que hoy están inconclusos y paralizados. ¿Y de cuándo es esta nota? Del 3 de mayo de 2020. O sea, en pleno proceso de la pandemia, lo cual nos está indicando, pues evidentemente que hay graves problemas. Ahora, ¿de qué se trata este tema? Según esta publicación de Ojo Público, en ese momento que está publicado, hay 14 hospitales que están paralizados, pero lo más, así vamos a llamarle, no sé si llamarlo de una manera tan importante, tan, digamos, tan saltante, diría yo, que, por ejemplo, el Hospital en la Libertad, el Hospital Distrital de Pacasmayo, tiene un avance del 99% y sin embargo está paralizado. El Hospital de Chala en Arequipa tiene un avance del 98% y está paralizado. El hospital de Tingomaría en Huánuco tiene un avance del 94% y está paralizado. Y de ahí, como ustedes pueden ver, más abajo hay otra serie de hospitales que evidentemente también están paralizados en ese momento. Me refiero a la pandemia. Gravísimo el asunto, lo cual nos está diciendo claramente, de manera prácticamente objetiva, de que se están haciendo manejo de los proyectos sin considerar los aspectos de riesgo con seguridad y sobre todo sin la toma de decisión bajo ese respaldo. Bien, por esa razón, estimados amigos, lo que se ha pasado, a todos ustedes se les ha explicado la necesidad de hacer un artículo científico tipo caso. Y ese artículo científico tipo caso estaría referido al proyecto que ustedes están trabajando en este momento de cada uno de los equipos. Cada equipo ya se hizo su EDT, su estructura de goce del trabajo, y cada equipo ya presentó su primer avance. Y este fin de semana se presentará el segundo avance y el siguiente, el tercer avance. Entonces, por lo tanto, esa situación del manejo que ustedes han tenido y el manejo de esa información va a ser el sustento para hacer el artículo tipo caso. Acá tenemos, y a su vez se les ha pasado artículos científicos sobre este tema. Entonces, en este caso vamos a ver este trabajo, este artículo que se ha puesto como parte de la bibliografía. Dice, el método de estudio de caso, estrategia metodológica de la investigación científica. Resumen. El objetivo principal de este artículo está orientado hacia el desarrollo de los procedimientos y elementos necesarios para la utilización adecuada del método de estudio de caso como herramienta metodológica de investigación científica en cualquier área del conocimiento. Dicho sea de paso, de acuerdo a las revisiones que hicimos en clases, aparentemente el artículo tipo caso se aplicaba solamente a la psicología y a la medicina, que claramente se está señalando en cualquier área del conocimiento. Específicamente se pretende demostrar tanto las características claves como el valor, el beneficio y la utilidad práctica del mismo, y la forma como éste ha logrado superar el debate generado alrededor del mismo, referente al no cumplimiento de los requisitos de fiabilidad y validez científica asociadas a los métodos cuantitativos. Entonces, con esto, ustedes tienen un artículo que lo tienen ustedes como parte del material y el resumen nos dice claramente su utilidad y algunos temas más. Acá hay otro artículo que solamente lo menciono, es el estudio de caso con metodologías de investigación, teoría, mecanismos causales y validación. Entonces, con esto, dos artículos, claramente ustedes tienen la información y repito, la data que ustedes tienen es sumamente importante porque
tienen que darse cuenta, y ustedes los han manifestado claramente en clases presenciales que hemos tenido, de que incluso en la parte privada no se está aplicando los análisis de riesgos cuantitativos que ustedes lo están haciendo tan bien. Y mis felicitaciones por ello. Entonces, ahora, los artículos van a estar publicados, ustedes lo van a ver para aplicar en las revistas. Por ejemplo, acá tenemos esta revista, Yancasu, que es de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, Daniel Hernández Murillo. ¿Ok? Acá está esta revista. A su vez, es una revista que tiene certificación ISO 9000, además de estar indexada. Acá ustedes tienen, yo les voy a pasar el video este y les voy a pasar también el PPT para que ustedes tengan acá el enlace de la revista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 8 equipos y de esa manera los equipos van a ver aplicar, solamente se puede aplicar a una revista. ¿Ok? Entonces, eso es importante que tenemos que, ustedes tienen que señalarme a qué revista prefieren aplicarlo y de esa manera visualizar. Ahora, también he hecho las averiguaciones de la revista de la propia Universidad Privada de Tacna. Entonces, ya conversé con el magíster, que es el editor de la revista, y acá tienen ustedes la revista, acá está el enlace, y él me ha indicado, y eso lo vamos a tener que hacer vía sorteo, yo creo, me ha indicado que se puede, aceptaría solamente 4 artículos del salón para ser publicados en la revista Veritas Essencia. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacerlo vía sorteo. Entonces, 4 equipos van a ser sorteados para que publiquen en esta revista y los otros 4 aplicarán a Yancasum de repente para que de esa manera ya fijemos ese tema, ¿sí? Bien, la otra revista que también se ha puesto en consideración de ustedes es Podium. Es de una universidad de Ecuador, es una universidad de bastante buen nivel. También acá está, como ustedes pueden ver, el enlace. Cualquier información más que ustedes necesiten de la revista, que también yo les pasé justamente los requisitos para los autores de esta revista Podium. ¿Ok? Entonces ya con estos teníamos 3 revistas. Repito, la revista de la UPT va a aceptar 4 artículos de los 8. Los otros 4 veríamos de aplicarlos. Yo recomiendo que definitivamente en la revista Podio es mejor, ¿sí? Así quedamos entonces en lo que se refiere a los artículos. Y recuerden que quedan, digamos así, el tiempo hasta la fecha del término del curso para que ustedes hagan entrega del artículo científico tipo caso. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema, pero antes quiero también un poquito explicar esta figura que acá se ve, ¿no? Los riesgos necesitan de reglas de manejo. Los riesgos nos permiten mejorar el éxito. Los riesgos deben representar una política y los riesgos requieren análisis, ¿sí? Requieren análisis. Y por supuesto, los riesgos, digamos, logran generar una mejora en el manejo de los proyectos. Y lo que es más importante, que los riesgos nos van a permitir lograr éxito. Pero el intermedio entre el riesgo y el éxito, ¿qué cosa es acá? Las decisiones. Por esa razón que acá se pone monitoreo de la ejecución de la obra, avances, riesgos y decisiones, ¿no? Entonces, también lo comenté, pero es bueno que ahora lo señale en este video. eh, en la búsqueda que yo hago permanentemente para información propia, para hacer investigaciones y para las clases que debo dictar, ubico información y encontré esta información que ustedes la ven, donde dice las causas más comunes de riesgos en proyectos de construcción. Esta información salió publicado en LinkedIn el día 24 de marzo del año 2020, o sea, es reciente. Entonces yo acá dice claramente lo siguiente, ¿no? Algunos riesgos claves típicos y que son posibles fuentes de riesgo en los proyectos de construcción se pueden identificar de acuerdo con las siguientes categorías indicadas. Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino más bien informativa. Hay muchas otras formas de clasificar los riesgos para fines de identificación específicos del proyecto. Las organizaciones que realizan el proyecto deben desarrollar su propia lista y que sea apropiada para el tipo de proyecto en el que participan. Entonces, según esta lista de este señor Gerardo Medina, lo que yo he hecho es plantear lo he convertido en tablas, para que de esa manera ustedes tengan información mucho más ordenada, donde cada uno de los números representa los factores de riesgo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo el factor de riesgo, diseño, riesgos técnicos. Estamos viendo el segundo factor de riesgo, riesgo de construcción, y el subfactor de riesgo dentro de los riesgos de construcción está ligado a los contratistas, subcontratistas y proveedores. Entonces, esto es importantísimo para a efectos que ustedes puedan, digamos, tener ejemplos de riesgos. Y hay muchísimos, evidentemente, que se dan en lo que es la construcción. Bien,
Eso en ese aspecto. Y ahora vamos a ver esta gráfica que acá se ha preparado en el sentido siguiente. Nosotros, cuando estamos en pleno proceso de trabajo, lo que hacemos es aplicar, por supuesto, esta parte de incertidumbre no lo hemos hecho mucho, pero lo que sí se ha trabajado son los análisis cualitativos, para lo cual se utiliza un formato Excel que ya lo están empleando. Después, por lo tanto, seguido de esto, se aplica el análisis cuantitativo a través de un software que tiene la simulación Monte Carlo y que ustedes tienen para el uso correspondiente. Ahí lo más importante del aporte de este software es que maneja las curvas S. La curva S roja, como se ve y como lo hemos conversado, es la curva S de costos acumulados sin riesgos. Y la curva azul es la curva de costos acumulados con riesgos. Acá se ve claramente que la fecha es posterior y a un mayor costo. Y la curva verde es la curva de valor ganado. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos importantes. Y finalmente, todo esto que estamos haciendo a lo largo de estas partes, lo que permite es mejorar la toma de decisiones y desempeño de los proyectos. Estimados amigos, lo que buscamos con el curso es que ustedes, cada uno de ustedes, logre mejorar sus decisiones. De sus decisiones dependerá el éxito de las obras en las cuales ustedes participen de manera directa. Entonces, por lo tanto, acá no, esto no quiere decir al contrario. Acá se ve una persona, por supuesto un dibujo, que se pregunta, ante todas estas opciones, ¿cuál opción tomo? ¿La uno, la 2, la 3, la 4 o la 5? Entonces, para evitar esa incertidumbre en lo que es la gerencia de los proyectos, los riesgos nos permiten visualizar cuál es la mejor opción. Y con eso lograr el éxito, success, el éxito, ¿ok? Entonces, esa es la cosa que estamos hablando y por supuesto se aplica, de ser posible, desde todo el aspecto de planeamiento en 3D, como vemos acá, y finalmente la construcción. Entonces, este proceso, esta secuencia, lo que estamos buscando que se haga normal en ustedes, estimados amigos, y hacia eso va estos avances que ustedes están haciendo semanalmente y a eso va el video que van a preparar al final y el artículo científico tipo caso. Muy bien, entonces, con esto, solamente una recomendación en base a esta figura. ¿Qué tenemos aquí? Los riesgos nos generan beneficios y también nos pueden generar pérdidas. ¿En qué sentido nos generan beneficios? Nos generan beneficios incluso porque pueden lograr que el plazo de la obra se acorte y los costos incluso que se acorten haciendo un buen manejo de los riesgos. Pero a su vez nos pueden generar pérdidas siempre y cuando las personas que estemos a la cabeza del proyecto no estemos aplicando correctamente la parte de los riesgos. Es por esa razón que en este curso, estimados amigos, hemos pedido que ustedes hagan un corte semanal para que de esa manera ustedes vean directamente la problemática en gabinete, de tal manera que cuando ya ustedes, por supuesto que están trabajando, puedan aplicar estos aspectos. Entonces, los riesgos, hemos dicho, son a los proyectos. ¿Por qué razón los riesgos son a los proyectos? Porque los proyectos es un cronograma GAN, que es un conjunto de actividades organizadas de una manera adecuada para cada proyecto y los riesgos hasta pueden generar que una actividad no inicie. Y si una actividad no inicia, entonces quiere decir que ese cronograma se alarga. Y como se alarga, teniendo en cuenta los recursos humanos, equipos y otras cosas más, el costo aumenta. Entonces, por lo tanto, la máxima es, todo proyecto tiene riesgos. Entonces, los riesgos son a los proyectos como las huellas a los seres humanos. Toda persona tiene huellas, por lo tanto, todo proyecto tiene riesgos. Acá está la figura. Toda persona tiene huellas y todos los proyectos tienen riesgos. Entonces, por lo tanto, en conclusión, no hay proyectos sin riesgos. Por lo tanto, necesitamos que todos estemos con la debida práctica y tengamos las competencias y capacidades para manejar los proyectos. Muchas gracias, estimados amigos.